siempre florezca, unidos en amor. Vamos en esta mañana a escuchar el consejo de Dios. Y cuando Dios nos aconseja, nosotros como pueblo de Dios debemos escuchar el consejo de Dios. Y no solo escucharlo, sino que obedecerlo. Debemos escuchar el consejo de Dios y obedecerlo. Hay un proverbio que dice que el consejo se da, pero además de consejo hay que también ir a la corrección. Entonces, Dios nos corrige, Dios nos aconseja, pero también al mismo tiempo que nos corrige, y nosotros debemos aceptar la corrección, porque en la multitud de consejo está ¿qué? Dice el proverbio, la sabiduría. Y hoy quiero que pensemos en lo siguiente, una temática que quiero desarrollar en esta mañana, y es la siguiente. Y quiero empezar con una pregunta, y la pregunta es: ¿cuál es el Cristo o el primer Cristo que la gente ve? La gente del común, ¿cuál es el primer Cristo que la gente ve? O sea, ¿cuál es el Cristo que la gente ve por ahí? El crucificado. ¿Cuál más? El resucitado. El Jesús caído. ¿Cuál es el primer Cristo que la gente ve? Y en esta mañana quiero decirle que el primer Cristo que la gente ve no es el caído, no es el acostado. El primer Cristo que la gente ve es a usted y a mí. Ese es el primer Cristo que la gente ve. A usted y a mí. Efesios capítulo 4. Voy a leer algunos versículos de este capítulo. Vamos a empezar con el verso 1. Así pasamos al 12, el 13, después al 22 hasta el 24. El consejo de Pablo dice de la siguiente manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es que digno de la vocación con que fuisteis llamados. El 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? Para que ya no andéis, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuntan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Mas vosotros, ¿qué dice ahí el 20? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? Despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestido, ¿qué? De nuevo hombre, creado, ¿qué? Según Dios en justicia, santidad de la verdad. ¿Saben ustedes que cuando un bebé nace, lo primero que hacen los que miran ese bebé
¿Es buscarle un parecido a los padres o no? Ay, mira, tiene la nariz como el papá. No, la frente es del tío. El color, y empieza, porque por lo general los bebés pequeños no se parecen a nadie, se parecen a todos, no, todo el mundo. Cuando yo nací, bueno, por la misericordia de Dios, el Señor permitió que yo naciera de una aventura. Una noche de aventura, de locura. Mi mamá con mi papá se unieron y crearon esta belleza. Cuando nací, entonces, mi familia paterna dijeron, espera que crezca el muchacho. Cuando crezca el muchacho, ahí miramos si es hijo tuyo, le dijo mi abuela a mi papá. Y resulta que mi papá es indio, él nació con una sola oreja. Y entonces lo primero que fueron a ver cuando yo nací fue cuántas orejas. El pelado salió con las 2 orejas. Buscándole parecido al bebé, aquí se parecía al papá. Y resulta que lastimosamente no me parecía en nada a él. Y fue tanto así que el hombre duró 11 años para reconocerme como su papá, como mi papá. Después de los 12 años, pues ahí ya sí se dio cuenta que sí era hijo y bueno, ya vino toda la reconciliación y todo esto. Con relación al primer Cristo que la gente ve, ¿no creen ustedes que las personas lo primero que buscan en un cristiano es en qué te pareces a Cristo? Pero al igual que mi familia paterna, muchas veces los que vienen a vernos o los que nos ven hacen un esfuerzo extraordinario buscando nuestro parecido con el Señor. Y se dan cuenta, así como mi familia, que buscaba el parecido, pero no tiene las orejas como el papá, no tiene el pelo como el papá, y a nosotros empiezan a buscarnos con lupa y no tenemos ningún parecido con Cristo. El primer Cristo que la gente ve es a ti y a mí. Es la mejor manera de evangelizar. Estamos en una sociedad que está hastiada, harta de discurso. Y nosotros los religiosos y los cristianos que sí somos expertos en tener discurso. Pero la gente de discurso no come. La gente come de testimonio, de vivencia. Discursos siempre se han dado. Podemos pensar en los escribas y los fariseos. Experto en discurso, no. Y ahí Jesús dio una recomendación. Escuchen todo lo que ellos dicen, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Y así esa misma expresión que dio Jesús también nos cae o les cae a muchos cristianos. El verso 1 dice Pablo que nosotros debemos vivir de acuerdo a la vocación con la cual fuimos ¿qué? Llamados. Y resulta que ¿quién nos llamó a nosotros? ¿Quién te llamó a ti? ¿Quién me llamó a mí? ¿Quién nos llamó? El Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos llamó a nosotros para que nosotros seamos portadores de su imagen aquí en la tierra. Amén. Pero cuando el Señor nos llamó, y ahora se me viene la frase del Chapulín. Recuerden la frase que dijo el Chapulín: síganme los buenos, no. Pero así no nos llamó el Señor. ¿Sabe de qué manera nos llamó el Señor a nosotros? El Señor nos llamó a nosotros: síganme los malos, pero para que sean ¿qué? Buenos. Y a veces no entendemos ese llamado y creemos que el Señor nos dijo: síganme los malos para que sigan siendo malos. No, de esa manera no vamos a mostrar la imagen de Cristo aquí en la tierra. ¿Quién es tu modelo? Que dice que nosotros debemos vivir de acuerdo a nuestro llamado. Y el anhelo del apóstol Pablo es que nosotros lleguemos
a la perfección. Dice que el Señor constituyó, ¿qué? Constituyó ministro para la edificación de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Y esta edificación no es cualquier edificación, sino hasta que lleguemos al hombre perfecto, a la santidad, a la perfección. Dice el verso 13, a fin de perfeccionar ¿a qué? A los santos para la obra de ¿qué? Del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todo, el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, aunque a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Creen ustedes que esta vara está muy alta? Yo creo que sí está muy alta, pero con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos llegar a esa estatura, ¿o no? Porque el Señor fue el quien nos llamó, y quien nos metió en este cuento ha sido el mismo Señor Jesús, y nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos ser portadores de su imagen. ¿Por qué nosotros como cristianos hoy en día somos portadores, o por qué debemos ser portadores de su imagen? Porque resulta que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Amén. El Señor te llamó a ti, me llamó a mí, para que nosotros podamos llegar a la plenitud y a la estatura de Cristo, al varón perfecto. Pero, ¿cuál es nuestro modelo en la vida? ¿Quién es tu modelo en la vida? ¿A quién te pareces tú? Ahora mi papá, así como de manera jocosa, Figenio me presentaba como su hijo. Ahora mi papá me presenta como un trofeo en cada lado, ¿no? Él es cristiano también. Ese es mi hijo. Qué bonito que el Señor también nos presenta a nosotros así. Tiene mi imagen, se parece a mí. Sí es mi hijo. Muchas veces tenemos los ojos puestos en ser como el pastor, ser como ese tal empresario, ser como el político tal, ser como el deportista tal. Pero si estamos tratando de imitar a personas, modelos aquí en la tierra, estamos desenfocados. Porque nuestros ojos deben estar puestos ¿en qué? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Usted se quiere parecer a quién? ¿Al modelo tal? ¿A la modelo tal? ¿Al artista tal? ¿Al deportista? ¿Al político? ¿Al empresario? Y anhelamos y hacemos todo y a veces hasta nos editamos, hablamos como fulano, caminamos como fulano, pero de ser la imagen de Dios, de parecernos a Cristo, ahí sí, no, eso no va conmigo. Entonces nosotros debemos ser la imagen de Dios, porque la gente, el primer Cristo que ve es a nosotros. Con el pecado de Adán y Eva, la imagen de Dios se desfiguró en la vida del ser humano. Mire, podemos analizar ahí en el capítulo 1 de Génesis, que en el inicio dice que todas las cosas que vemos fueron creadas por Dios. Existen y fueron creadas por Dios, la flora, la fauna, todo esto fue creado. Y ahí el verso 1, 12, 21, 24 y 25 del capítulo 1 de Génesis dice, y fueron creados según su especie. No sé si han analizado ahí. Y esto fue creado según su especie. Y resulta que 10 veces aparece esta expresión. Y estos fueron creados según su especie. Pero podemos nosotros notar que con relación a la creación del ser humano, rompe este patrón. Ya cuando crea al hombre y a la mujer, ya esa frase, y fueron creados según su especie, desaparece. Y ahora, ¿qué frase aparece? Génesis capítulo 1, verso 26. Pueden ahí mirar. Dice, el hombre y la mujer son diferentes al resto de los seres vivientes, porque
solo ellos fueron creados ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios los creó. Entonces, desde la introducción del libro sagrado, Dios da por sentado que la imagen de Dios debe estar ¿en qué? En su creación, en el ser humano, en nosotros. Pero con Adán y Eva, la naturaleza pecadora, ¿qué pasó? Disfiguró la imagen de Dios ¿en qué? En nosotros. En nosotros. Y parece ser que cuando vivimos en nuestra naturaleza pecaminosa, entonces la imagen que estamos mostrando es un Cristo desfigurado. Siempre que vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa, estamos mostrando un Cristo ¿qué? Desfigurado. ¿Y cuál Cristo va a ver la gente en la iglesia? Si vivimos de acuerdo a nuestras pasiones y deseos carnales, a un Cristo ¿qué? Desfigurado. Y ahí es donde nace la expresión: para ser cristiano como Julano o como Julana, mejor déjame de este lado. Pastor, es que estamos viviendo en una sociedad muy difícil. Ahora es complicado ser cristiano. ¿Han escuchado eso? Los medios tecnológicos, las redes sociales. Ahora estamos en una sociedad totalmente donde ser santo, eso no se puede. Pero ¿saben ustedes? Cristo descendió a las profundidades del infierno y siguió siendo Cristo, siguió siendo Dios en el propio infierno. Y nosotros debemos ser cristianos en el propio infierno. Nada me condiciona a perder la imagen de Dios. ¿Por qué la imagen de Dios debe estar en nosotros? Porque la iglesia ha sido establecida. Usted y yo como iglesia hemos sido establecidos, escogidos como nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que el que no lo conozca lo pueda conocer a través de ¿quién? De nosotros. Y la gente va a ver a Dios es a través de ¿quién? De nosotros. Y se ha acuñado una frase que muchas veces entre cristianos decimos: no me mires a mí. ¿Mira a quién? A Dios. Y yo creo que eso es antibíblico y es hasta diabólico, porque resulta que como cristianos cuando decimos eso, lo que estamos diciendo es: acolítenme lo que yo estoy haciendo, mi pecado. Y Pablo dijo todo lo contrario. ¿Qué dijo Pablo? Sean imitadores de mí como yo soy ¿de quién? De Cristo. Pero ahora eso no lo queremos decir. Queremos hacer la acción, pero de Pilato, nos lavamos las manos. No me mires a mí, mira al Señor Jesús. Yo soy un hombre pecador, tengo defectos, tengo errores, pero para seguir ¿qué? Haciendo los deseos pecaminosos de la carne. El primer Cristo que la gente ve es a usted. El primer Cristo que la gente ve es la iglesia. ¿Qué está viendo la gente hoy en nosotros? ¿Qué Cristo ve la gente en nosotros? Lastimosamente el evangelio ha perdido credibilidad, ¿no? El evangelio sigue siendo el mismo, Cristo sigue siendo el mismo, pero la iglesia se ha desenfocado porque estamos presentando un Cristo disfigurado por nuestra naturaleza pecaminosa. Hoy es normal que como cristianos andemos en la mentira, en el orgullo. Es normal que tengamos odio, que robemos, que tengamos vicios, que seamos vanagloriosos. Es normal que como iglesia le demos rienda suelta a los apetitos carnales. Es normal vivir hoy en día como cristiano sumergido en la inmoralidad sexual. No, pastor, nada de eso que usted dijo lo hago yo. Pero somos mal hijo y somos cristianos. Yo no soy mal hijo, pero a veces somos mal padre.
y somos cristianos. Mal novio, mala novia, mal esposo, mala esposa. Nada de eso, pastor, pero eres mal vecino. Mal jefe, mal trabajador, mal profesional. Y muchas veces como cristianos no portamos la imagen de Dios porque nuestra luz se ha apagado. Y no estamos haciendo lo que Jesús dijo. Ustedes son la sal y la luz de este mundo. ¿Y sabe cómo se traduce eso? Son mi imagen. Ustedes se parecen a mí. Ustedes son mis hijos. No hay necesidad de buscar con lupa a ver dónde está el detallito. Porque somos la imagen de ¿quién? De Dios. A veces somos cristianos en la iglesia y diablos en la casa. Porque apenas se abren las puertas de nuestras casas, nos editamos. Enseguida los colocamos el vestido de cristiano. Vamos, el cristiano afuera. Pero apenas usted va a entrar a la casa, se quita el ropaje de cristiano y entró el mismo diablo. Somos la imagen de Dios en lo público y en lo privado. Amén. Y eso lo dice el Señor. Dice que la gente no cristiana, ¿cómo vive? Tienen, verso 28, el entendimiento que entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia viven de esta manera, por la dureza de su corazón. ¿Cómo viven esta gente? Dicen que el que no tiene la imagen de Dios se entrega a la lascivia y cometen con altivez, verso 29. ¿Qué hace? Toda clase de ¿qué? ¿Cómo dice el verso 29? El que no tiene la imagen de Dios hace toda clase de ¿qué? De impurezas. ¿Y le parece qué? Normal. Normal. Y el verso 20 dice, ¿más vosotros qué? No hemos aprendido así de Cristo. Mire, ¿cómo sería el Señor Jesucristo hoy con un celular y teniendo las mismas redes sociales que nosotros tenemos? Si nosotros tenemos que tener la imagen de Él, ¿será que con nuestro comportamiento, con las redes sociales, nos estamos comportando como si Cristo se comportara? ¿Se había comportado con un teléfono? La imagen de Dios. Cristo. ¿Cómo era Cristo en lo público? El mismo Dios en lo público era el mismo Dios en lo privado. ¿Cómo somos nosotros en lo público? Muchas veces nos editamos. ¿Cómo somos nosotros en lo privado? Y creemos que nadie nos ve. Y muchas veces nadie me ve. Pero les tengo una mala noticia. Siempre hay alguien que nos ve. Siempre estamos vigilados, ¿o no? Siempre nos está viendo el que todo lo ve, ¿o no? Puede meterse, encerrar y darle seguro lo que usted quiera a la puerta del baño, pero ahí está Él, ¿o no? En su habitación, ahí está Él. Él siempre nos ve. Y el mensaje de Él es que nosotros debemos tener ¿qué? Su imagen. Su imagen. Debemos tener su imagen. Y nos excusamos. Y la excusa que muchas veces presentamos es que esto es normal en Medellín. En Medellín todo el mundo hace esto. Hermano, usted que no sabe cómo es la sociedad ahora. ¿Usted está como fuera del mundo o qué? Ah, no, este pastor es raro. Él como que no sabe cómo es que es el mundo ahora. Mire, siempre estamos buscando cómo hacer la trampa cuando no tenemos la imagen de Dios en nuestra vida. Estamos caídos con el tránsito, cometemos una infracción, inmediatamente el que profesa tener la imagen de Dios le dice al otro que no tiene la imagen de Dios, hermano, es que hay 20,000 maneras de solucionar este problema. Y el otro que no tiene la imagen de Dios, hablando con el que supuestamente debe tener la imagen de Dios, no, hermano, es que con 20,000 maneras no se soluciona este problema. Si me dijeras 50,000 maneras,
Tal vez. Y inmediatamente que presentamos al Cristo desfigurado. No, pastor, es que usted es costeño, usted como que no sabe cómo es en Antioquia. Acá en Antioquia es otro precio. Pero resulta que el evangelio transciende cultura, fronteras, países. Estamos en un mundo de vivos. Y esa expresión, estamos en un mundo de vivos, es la imagen de Dios en mi vida no me interesa. Hermano, siempre que usted y yo practicamos el pecado, ¿qué pasa? Desfiguramos la imagen de Dios en nosotros. ¿Cómo está esa imagen? No, si lo hace el pastor, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si lo hacen los líderes. Ahora yo que soy un hermanito que solo vengo los domingos. Y buscamos excusa para hacer el pecado. Todos nosotros, todos somos portadores, escuchen eso. Todos somos portadores de la imagen de Adán. Esa imagen caída. Pero necesitamos que el evangelio restaure en nosotros la imagen de Dios que fue manchada en el Edén. ¿Y cómo restauramos la imagen de Dios en nuestras vidas que fue manchada en el Edén? Parando a los deseos engañosos de nuestra naturaleza pecaminosa. Pastor, yo he borrado la imagen de Dios, no hay nada en mí, pero hoy puede usted recuperar esa imagen. Pare. Diga, de hoy en adelante, si el Señor me ha llamado, yo debo hacer honor a ese llamado. Y el Señor me llamó, sígueme usted que es malo, pero para que me imite a mí y sea bueno. Amén. Hoy es el día donde nosotros podemos recuperar la imagen de Dios en nuestra vida. Y esa imagen que fue borrada en el Edén, fue recuperada en la cruz del Calvario por Jesucristo. Amén. Cristo murió y todos los gritos que dijo Jesús en la cruz, esos gritos eran para que usted y yo recuperemos la imagen de Dios que fue borrada en nuestra vida. Entonces, ¿cómo puede usted restaurar la imagen de Dios en su vida? La respuesta está en el evangelio. La respuesta está en Cristo. La respuesta está ser como Él. Escuchen esto. Pensar como Él. Actuar como Él. Vivir como Él. No hay otra manera de recuperar la imagen de Dios en nuestra vida. La frase latín imago Dei significa la imagen de Dios. Cristo la puede restaurar. Quizás algunos están ahí pensando, bueno, ¿y cómo así? Vamos a hacer ahora unos pequeños cristicos y caminamos por la... ¿Qué más crispín? ¿Qué más cristico? No. O vamos a hacer unos semidioses. ¿Sabe qué quiere el Señor? El Señor quiere que nosotros podamos y portemos su ADN, el ADN de Cristo. Amén. Que usted tenga el ADN de Cristo. Y siempre nos preguntemos, yo estoy haciendo este ejercicio. Si en vez de mí fuera Cristo que está aquí en tomar esta decisión, Cristo haría lo que yo voy a hacer en este momento. Cristo diría lo que yo voy a decir en este momento. Dice el verso 21, si en verdad le habéis oído, ¿a quién? A Cristo. Y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice el 22? Despojaos del viejo hombre que está ¿qué? Viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos. ¿Saben ustedes que la carne es brava? No. Los deseos engañosos de la carne a veces nos dicen, eso es bueno. ¿Quién dijo? Hágalo, si todo el mundo lo hace. Yo he luchado con eso, yo tengo una lucha brava, porque la carne jala hacia abajo y el espíritu así, agradar a Dios, pero la carne jala ¿a qué? Agradarme yo. ¿Usted quiere tener la imagen de Dios? ¿Quiere ser portador de la imagen de Dios? Y yo les confieso, siendo pastor, yo me di cuenta que habían cosas que como pastor
Quizás muchos pastores la hacen, pero no están bien. Yo tengo que parar, porque tengo que mostrar, esa es la imagen de Dios. Tengo que vivir como Él vive, pensar como Él piensa. Y muchas veces nosotros jugamos en esa ambivalencia, estamos ahí, como no me ven, entonces estoy habilitado ¿para qué? Para hacerlo. Pero si me ven, no. ¿Cómo era el Señor Jesús? ¿Qué Cristo estás reflejando tú? ¿Qué imagen reflejas tú? Recuerden esto, amada iglesia de Floresta. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Eso lo dice 2 Corintios 5:20. Entonces, hermano, la gente ve a Cristo por medio nuestro. Amén. La gente ve a Cristo por medio nuestro. Entonces, si la gente ve a Cristo por medio de usted y por medio mío, ¿qué Cristo está mostrando usted? ¿Qué Cristo estoy mostrando yo? Quizás, como dijeron al principio, un Cristo caído, un Cristo distorsionado. Madres que quieren que sus hijos lleguen a los pies de Jesús, pero siendo mala madre, su hijo no va a llegar a los pies de Jesús. Padres que quieren que sus hijos cambien, pero siendo mal padre. Puede orar lo que usted quiera, puede pactar lo que usted quiera, puede ofrecer lo que usted quiera, pero el testimonio vale más que los sacrificios y el discurso. La gente está cansada de discursos. La gente quiere ¿qué? Vivencia, ¿o no? La gente quiere vivencia. En Amagá, cuando nosotros iniciamos, evangelizábamos mucho en la calle. Y llegaron 2 jóvenes a la iglesia que nosotros alcanzamos, ya no están con nosotros. Llegaron a la iglesia y empezamos el proceso de discipulado con ellos. Y entonces nosotros en Amagá tenemos un ADN que todo el que viene pues es evangelizador. Y la mejor manera de evangelizar es mostrando a Cristo, pero no hablando de Cristo, sino mostrando a Cristo a través de eso, de su testimonio. Y entonces nosotros hacíamos periódicamente evangelizaciones masivas en el pueblo. Y yo llevaba el registro de quienes me acompañaban a hacer las evangelizaciones masivas y me fui dando cuenta que en algunas evangelizaciones estos muchachos no salían. Pero resulta que nosotros también íbamos a pueblos aledaños, pueblos vecinos a evangelizar. Y ahí estaban los 2 muchachos, precisos, no fallaban. Iban a evangelizar con nosotros a los otros pueblos. Pero en Amagá no salían. Y por curiosidad, un día me las acerqué y le pregunté, fulano y fulano, me he dado cuenta de lo siguiente. Siempre que salimos a evangelizar en Amagá, ustedes no salen con nosotros. Pero cuando salimos a Fredonia, a Titiribí, a Venecia, a otros pueblos y a otras veredas, ustedes son los primeros que van. ¿Qué pasa? Y el uno miró al otro con una sonrisa pícara en sus... Dijeron, es que en Amagá sí nos conocen. ¿Qué Cristo estás mostrando tú? ¿Qué Cristo estoy mostrando yo?